recibir a la organización Red de la Superación de Modelo Forestal para que exponga acerca del trabajo que realizan junto a las comunidades que conviven con con las afectaciones y consecuencias directas del modelo forestal. Bueno, nos acompañan para estos efectos los representantes de la red, la señora María Paz Álvarez Muñoz, que parece que la vi que estaba allá arriba, ¿no? Y los señores Daniel Santander Urrutia y Matías Reyes Garay. Les damos la bienvenida y asisten también de manera telemática vía Zoom el señor Diego Alejandro Barrientos Rivera y los señores y las señoras Silvana Loreto Ceballos Reyes, Javiera Rodríguez Holguín e Isabel Gatica Palavecino. Hola, muchas gracias. Bueno, honorables diputadas, diputados, presidente señor Nelson Venegas Salazar, hoy en vuestra Comisión de Emergencia, Desastre y Bombero y por vuestro intermedio, yo, Daniel Santander Urrutia, parralino y geofísico de la Universidad de Chile, dedicado a materias de cambio climático, impacto en suelos, junto a Matías Reyes Garay, miembro de la red y el Consejo de Reserva de la Biosfera y director de la Comisión de Derechos Humanos del Limache. Tengo el honor de en esta sesión exponer en representación de la Red por la Superación del Modelo Forestal. Nos gustaría partir con un video cortito, bastante conmovedor, que relata la situación vivida en finales del año pasado y del presente año de inicios, y que creo va a ser ilustrativo sobre lo que vamos a conversar a posteriori. Mi casa allá arriba se está quemando. Toda la weá. Mira esa vecina, weón, recién paró su casita, loco, puta la weá. Ya vecino, esa es mi realidad, la realidad de nosotros. Estamos pensando seriamente evacuar. Viene el fuego descontrolado. Si ustedes quieren, pueden hacerlo. Dije cuando el fuego está grande, ¿cierto? Avanzando, lanza como bolas de fuego. Esas son conocidas como pavesas. Las pavesas pueden ser de kilómetros. Por lo tanto, las pavesas fácilmente un kilómetro pueden llegar. Y a veces son tan grandes que generan otro incendio inmediatamente. Aquí hay otro ejemplo de pavesa. Esto es como decirlo de forma más simple, es la corteza, la cáscara de un eucalipto. Entonces, está aquí, la encontramos aquí en este bosque donde no hay eucalipto, entonces esta corteza voló por varios metros, kilómetros tal vez, y cae aquí en este sector, genera un foco, porque está la pavesa de eucaliptus corteza, la pavesa de eucaliptus hoja. Y es probable que la pavesa de pino sean solo las cabezas del pino que vuelan, no así las acículas, que son más finas y que tal vez no logran hacer un volar por tanto. Bien, efectivamente el video es bastante conmovedor, como podrán haber visto. Probablemente los términos ocupados reflejan también el drama, la situación, ¿cierto?, que se vivía en esos momentos en el sur de Chile y que de todas maneras no es una cuestión que no esperamos ver, sino que al contrario, la situación es bastante preocupante y ahora las inundaciones de alguna manera agravan la condición de riesgo sobre territorios ya afectados por incendios. Ahora las inundaciones son un factor más. Entonces, mediante esta presentación también le enviamos un saludo a las personas que están sobreviviendo, ¿por qué no?, evacuando, y esperamos entregar una solución en algún momento definitiva a las condiciones de vida que ellos tienen en estos momentos. Somos efectivamente la Red por la Superación del Modelo Forestal. Nos proponemos la mejora de la calidad de vida de las personas y las comunidades, al mismo tiempo que la protección del medio ambiente, de las aguas y las respuestas al modelo de monocultivo forestal y sus consecuencias.
Como pueden ver, nuestra red se compone por distintas organizaciones adherentes, ahí están nombradas algunas de ellas y que nos dan representación en distintos sectores de Chile. Como principios, abogamos por la participación ciudadana vinculante, ¿cierto? Respaldado en el Acuerdo de Escazú, la facilitación del acceso a la justicia ambiental, al mismo tiempo que la protección del patrimonio cultural, de los saberes campesinos, de todo lo que se vive en los territorios, que se agrupa en lo que nosotros denominamos el buen vivir. Y optamos también por que el modelo forestal sea impulsado, se impulse una perspectiva ecológica y permita superar este modelo de monocultivo que finalmente para nosotros es riesgoso en múltiples sentidos. Bueno, primero decir que Chile ha cambiado mucho, que cada vez cambia más rápido y que no siempre ha sido lo que conocemos, ¿no? Me acompaña en la presentación un poco tarde, perdón por eso, pero en el fondo en el 1550 las 11.3 millones de hectáreas que habían en el territorio empezaron a degradarse, ¿cierto? Cada vez más rápido, acentuado por distintas industrias, y llegamos al punto de la derecha en el cual el 2007, antes de las grandes temporadas de incendio de años 2011, 2013, 2017, 2022 y 2023, ya en el 2007 había más de un 50% de la biodiversidad perdida, con ello las especies. Llegamos entonces al incendio ocurrido entre el 2 de febrero y el 1 de marzo de este año, con estos distintos cuerpos de fuego que podemos ver que se extienden por el territorio y que de alguna manera reflejan el porcentaje afectado por la llama y el nivel de desastre. Frente a eso, la comunidad lo que ha dicho es que no hay sistema de control posible que permita abordar este tipo de situaciones porque hay un cóctel molotov de alguna manera, una mezcla explosiva, porque se combinan elementos de olas de calor, fuertes vientos, poca humedad en el ambiente y la sequedad del suelo con un combustible, un material que es como una caja de fósforos, ¿no? Que son plantaciones de rápido crecimiento que tienen alto consumo de agua para poder crecer rápido, estructura homogénea, uniforme de mucho combustible, ¿cierto? Vemos nosotros arbolitos parados uno al lado del otro. Entonces eso al mismo tiempo con las características físico-químicas de resina e hidrocarburos le dan un carácter altamente inflamable. Entonces, adicional a este problema de las personas que evidentemente han dado inicio a los incendios, existe un problema de fondo que no se corrige solo con perseguir a quien se inicia el fuego. Y un poco de esto nos muestra este gráfico, que nos muestra que el porcentaje de los incendios, si bien hay algunos de carácter intencional, de acuerdo a la misma CONAF, en el año 2023, presente año, señala que el mayor porcentaje de los incendios son de causa accidental. Entonces, esto nos alerta de que hay una cuestión de fondo que debe resolverse. Un relato ahí que nosotros complementamos habla de las historias de las personas que durante la noche tienen que salir de sus casas, que lamentablemente mientras se están dando cuenta que se está quemando todo a su alrededor, deben abandonar todos sus bienes y la construcción de toda su vida, sus sueños, digamos. Entonces, cuando vuelven al día siguiente después de la evacuación ya no queda nada, es decir, solo quedan los zinc. Entonces, el nivel de afectación psicológica y la capacidad de recuperarse de eso, evidentemente, es muy difícil. Nosotros nos planteamos una pregunta, si es que cada 5 años estamos teniendo incendios de esta magnitud, así como Chile tiene terremotos cada 25 años, ¿cada cuánto tiempo más va a demorar en que todo Chile se queme bajo esa progresión, ¿no? Se puede calcular eso, digamos, pero depende de hartas variables, sin embargo es claramente una señal preocupante. Dentro del incendio pasado, el 61.3% del territorio incendiado fue de monocultivo forestal, mientras que un 9.4% fue de bosque nativo. Esto es más propio de los incendios modernos, antiguamente era más bien al revés, pero cada vez es más grave esta situación y se acentúa año a año. Llegamos a un total de 439.221 hectáreas quemadas tan solo en el transcurso de un año. Algunas cifras importantes: 8.000 familias afectadas por la pérdida total o parcial de sus viviendas, 33.000 animales muertos, pensemos en las repercusiones que tiene eso sobre la industria, productores agrícolas afectados, 11.656, 26 muertos, personas de distintas edades, distintas características, la mayoría de ambientes rurales, que murieron ahí en el incendio, y hectáreas de cultivo agrícola, cierto, vivienda, etcétera, distintos potencias, pero en el fondo hay un problema que se acentúa también en las comunas que tienen características de monocultivo forestal más alto. En esos casos tenemos nosotros la comuna de Santa Juana y Nacimiento, en el cual del porcentaje de territorio total de la comuna, más del 60% fue quemado durante el último incendio en el sector de Santa Juana y más del 40% en el sector de Nacimiento. Pensemos nosotros en Santiago, por ejemplo, la comuna de Santiago, que quizás sea más conocida
conocido para todos, cuánto equivale un 60% de la comuna quemada, para que más o menos evaluemos qué tanto esto es así. Eso da origen a movilizaciones, a manifestaciones y a un reclamo de la justicia por parte de las comunidades que exigen soluciones no solo a las empresas, sino también al Estado, por el Estado ser garante de la protección de sus derechos fundamentales. Entonces, una pregunta muy válida, ¿cierto? Es, bueno, ¿qué tiene que ver el monocultivo con los incendios, ¿no? Bueno, aquí nosotros tenemos en esta figura algo que creemos lo prueba. En la figura al medio nosotros podemos ver en el color rosado cuál es el porcentaje de monocultivo forestal. Eso representa el color rosado, mientras el color verde es el bosque nativo. El amarillo, que es el tercer sector predominante, son agrícolas. Si nosotros eso lo comparamos con la figura de la izquierda, que nos muestra los porcentajes de la comuna afectada por los incendios, vemos que efectivamente hay una cierta correlación entre los territorios que hay monocultivo con los cuales hay incendios y al mismo tiempo con aquellos predios. Entonces, bueno, el Estado efectivamente ha planteado distintos tipos de respuestas, pero evidentemente no están realizándose. Anillos de contención, cortafuego, tienen distinto nombre en la legislación y también en propuestas de ley que se encuentran en trámite. Sin embargo, los anillos de contención no terminan realizándose debido al mal diseño, a la mala planificación territorial y finalmente a un cuerpo legal que resulta ser muy ambiguo porque también es muy amplio. Tenemos los ejemplos de Los Álamos, Curanilahue, Menque, Contulmo, hay muchos más, pero como vemos en la figura no existe separación o interfaz urbano-rural. Tenemos monocultivo en el patio de las casas de las personas. Entonces, cuando eso se incendia, no hay quien lo pare. Hay una gran diferencia entre nativo y monocultivo. Podemos ver aquí en las imágenes que los territorios donde hay parches de nativo efectivamente presentan mejores condiciones para apaciguar los incendios, debido a que las redes hídricas y la humedad particularmente se oponen a la propagación del fuego. Entonces, de alguna manera, este riesgo de incendio, que está íntimamente asociado con el monocultivo, está bastante demostrado. Aquí tenemos dos citas de distintos papers de diferentes autores que demuestran que fundamentalmente cuando uno tiene una masa homogénea y vegetación pirófila, es decir, que produce una resina que es altamente combustible, esto es material de fácil consumo para las llamas y que al mismo tiempo se transforman en origen de estas llamaradas de fuego, de estas pitonizas, ¿cierto? De estos grandes bolas de fuego que se propagan rápidamente y que terminan destruyendo todo a su paso, como una cajita de fósforo, ¿cierto? Al mismo tiempo, las plantaciones, por su naturaleza productiva, consumen un alto porcentaje de agua, lo cual puede ser visto aquí en el trabajo de la radiografía del agua, el año 2017, y tenemos los datos de que el eucalipto llega a consumir alrededor, en su estado maduro, de unos 20 litros de agua al día. Y en una hectárea tenemos de 1.250 a 1.300, pueden llegar a ser 1.600 árboles por hectárea. Eso es una cantidad abrumadora de consumo de agua. Y que aquí llegamos a una figura bastante importante. Antes le hablaba de la comuna de Santa Juana, que había sido muy quemada en los incendios. Podemos ver que la comuna de Santa Juana tiene un 64% de monocultivo forestal y en el último incendio resulta ser la comuna más afectada también por los incendios. Entonces hay una correlación. Y al mismo tiempo, en la última columna de la figura, ustedes pueden ver el año en el cual se establecen los instrumentos de planificación territorial, los cuales algunos son de años primitivos, en el caso de Ercilla, 1941, entonces no se ajustan a la realidad actual. Hay distintos problemas asociados al modelo forestal chileno, particularmente chileno porque este modelo es de acá, digamos, no hay una comparación tal, si bien hay similitudes con Brasil y Argentina. Las características que tiene acá de degradación y contaminación del suelo por el tiempo que lleva establecido, los periodos de cosecha, son particularmente abrumantes. La pérdida de biodiversidad está demasiado estudiada y la pérdida económica también, así como los múltiples otros problemas que probablemente ustedes ya conocen, laborales, salariales y conflictividad con pueblos originarios. A esto se suma intoxicaciones masivas, denuncias como la de Santa Olga, podemos ver en la imagen inferior derecha, toda la ciudad destruida, ¿cierto? La planta de celulosa Nueva Aldea que se quemó años 2017 y 2023, y la contaminación atmosférica del agua denunciada por las comunidades contra la industria Arauco. Estas resinas que producen y que permiten al monocultivo funcionar, que son de carácter antifúngica y que combaten las plagas que invaden los pinos y eucaliptos, al momento de quemarse liberan gases
potente. Estamos pensando aquí que se piensa matar plaga con esto, con bacterias, hongos, etcétera. Entonces, todo eso se quema finalmente y libera todas esas sustancias que ustedes pueden ver allí y que son altamente inflamables de acuerdo a la ciencia. Y al mismo tiempo, esas sustancias ingresan a los alvéolos, al sistema respiratorio, se almacenan con tiempos de prolongación elevadísimas y producen distintos tipos de cáncer, de asma y múltiples enfermedades no solo respiratorias, sino también incluso mutaciones. Entonces, ahí hay una cuestión para las generaciones futuras. Soluciones, responsabilidades. El Estado lamentablemente tiene una perspectiva que es como un extintor, en el sentido de que va a apagar los incendios con potentes aviones, ¿cierto? Helicópteros, etcétera, pero eso se ha demostrado que no funciona porque es apagar con un extintor un combustible que se sigue expandiendo año a año. Entonces esa perspectiva no funciona mientras uno mantenga el combustible ahí a la vista y paciencia del incendio. Entonces creemos nosotros que necesitamos una nueva perspectiva que incorpore instrumentos nuevos, zonas de seguridad específicamente mezcladas con cortafuegos y una legislación temprana que pueda abordar esta situación antes de la próxima tormenta de fuego que de seguro va a llegar. Entonces necesitamos eso específicamente en un contexto de cambio climático, sequía y mega incendios, más aún con la legislación chilena que tiene un montón de dispersión en temas penales, bueno, ustedes lo saben, pero está por todos lados esta cuestión. Entonces necesitamos realmente soluciones ahora para estas familias que han quedado realmente sin nada. Dejo este último minuto a Silvana Ceballos, que va a repasar por parte de la red las propuestas y las solicitudes que hacemos a su comisión mediante nuestra. Gracias. Nosotros a lo largo de todos los encuentros que hemos sostenido en Curanilahue, en Santa Juana, en Tomé, en Concepción, consideramos que es de suma urgencia la modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcción, de manera tal que incluya a la interfaz urbano-rural y a las comunidades rurales cuya vulnerabilidad ha quedado demostrada por los pasados periodos de incendios. Nos parece súper fuerte que las comunidades rurales no tengan ningún mecanismo de protección dentro de la planificación, ¿ya? Además tenemos algunas propuestas muy concretas que han emanado, como digo, de todos nuestros encuentros. Consideramos necesario que exista una distancia mínima de 1000 metros entre zonas pobladas y monocultivos forestales. Creemos que es necesario que exista un mecanismo express de modificación de los instrumentos de planificación territorial. Creemos que tienen que existir zonas de interfaz urbano-rural, áreas protegidas, naturales. También pensamos que los monocultivos forestales y la industria forestal debe ser considerada una industria peligrosa, lo cual cambia la imagen que tiene hasta ahora a nivel nacional e internacional y que debe ser incluida en la Ley 19.300 para su ingreso a evaluación de impacto ambiental, sobre todo en lo relativo a los monocultivos de eucaliptus cuyo riesgo o peligrosidad para los incendios está demostrada. Creemos también necesario restringir o prohibir el monocultivo forestal en zonas urbanas y promover su reemplazo por ecosistemas nativos. También creemos que debería existir un proceso express de elaboración de planes de ordenamiento territorial, restringiendo industria extractivista y fortaleciendo la soberanía alimentaria con agricultura campesina y agroecológica. Desde las propias personas que nosotros entrevistamos en procesos de investigación surgió la idea de generar zonas de protección y zonas de seguridad dentro de las comunidades rurales y dentro de las comunidades urbanas para tener un lugar en el que protegerse, porque muchas personas se salvaron metiéndose a ríos y a esteros porque no encontraban dónde resguardarse del fuego. Creemos necesario proteger de manera empática las cuencas y sus cuencas, practicar la fiscalización preventiva espontánea, promover nuevas prácticas agroecológicas, establecer el pago obligatorio de un seguro a las empresas propietarias de monocultivos que permita financiar las medidas preventivas y reparatorias de las catástrofes por incendios forestales y obligar se generen y mantengan corredores biológicos y cortafuegos al interior de monocultivos de gran extensión. Por último, quisiera señalar que nos parece urgente que se sustituya a la institucionalidad CONAF, que al ser una corporación público-privada recibe financiamiento de las propias entidades que tiene que fiscalizar y que por lo tanto difícilmente puede fiscalizar con objetividad y que por tanto coincidimos en la necesidad de que sea urgente aprobar el Servicio Nacional Forestal. Hubo otro proyecto que garantice que se va a realizar una fiscalización y que el rol regulador no se va a ver interferido por esta relación con la industria privada que cofinancia su funcionamiento. Además de eso, como red,
queremos solicitar a la comisión la participación de esta organización en otras comisiones donde existan proyectos de ley que se estén elaborando relativos a esta materia. También queremos solicitar espacio para presentar indicaciones. Queremos solicitar el acta de esta sesión y ojalá planear futuras sesiones de la comisión en la región. Eso por mi parte y muchas gracias por escuchar. Diputadas, diputados, terminó la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana, también. Yo tengo algo que decir, pero prefiero diputados, diputadas. ¿Alguien quisiera hablar? Bueno, voy a hablar yo entonces. Presidente. Es que no, diputado, Pulgar tiene la palabra. He levantado la mano, no me vio, presidente, gracias. Presidente, agradecer la exposición, saludar al coterráneo Daniel Santander, que de Parral. Me da gusto cuando la gente del Maule viene también a exponer y sobre todo temáticas que cuesta mucho incorporar y concientizar en un sistema que desafortunadamente es poco empático hasta que quedan las tragedias. Aquí la historia de Chile ha demostrado que el problema de los monocultivos han sido catastróficos y determinantes en los incendios forestales, más allá de que algunas autoridades no todas, algunas autoridades que son financiadas por las mismas forestales se resisten a hacer cambios significativos para poder, digamos, hacer una política clara, concreta y sobre todo de carácter preventiva. Me da un... Bueno, solamente agregar eso. Yo creo que hay una situación que debemos hacernos cargo y creo que, digamos, es un tema que debemos seguir en esta comisión, presidente, visibilizando, porque nosotros somos los legisladores, pero hoy día tenemos varios problemas para que este tipo de proyectos, este tipo de presentaciones se hagan carne y sobre todo se fiscalicen. Gracias, presidente. Muchas gracias, estimado diputado. Me voy a dar la palabra yo un poco. Muchas gracias, diputado. Miren, la verdad es que para mí yo quiero agradecer esta exposición. Quiero señalarles con mucha sinceridad y mucha honestidad que, bueno, yo voy a ser miembro de esta comisión durante todo el periodo legislativo, sin embargo yo solo voy a ser presidente en esta etapa. Y una de las cuestiones que más me motiva durante este año es precisamente lo que ustedes han venido a exponer. Aquí existe una certeza absoluta prácticamente que en este verano nuevamente vamos a tener incendios forestales. Es tan de manifiesto como de manifiesto es que cada vez vamos a tener más inundaciones como las que estamos teniendo. Tan de manifiesto es como, por ejemplo, cuando la semana pasada también, y aprovecho de señalar que más adelante voy a hablar respecto de lo que pasa con el tema de Socorro Andino, etcétera, que van a venir nuevos aluviones. Porque aquí hay una realidad evidente. Aquí estamos, aunque algunos quieran negarlo, hay un cambio climático. Hay algunos que no quieren constatar esa realidad, pero ese cambio climático lo estamos viendo ahora a través de las noticias y eso es así. Yo soy de una zona cordillerana, donde, por ejemplo, yo soy de los Andes, en Río Blanco, nunca en esta época había existido un día que tuviera, por ejemplo, más de 7 grados. Bueno, les quiero contar, por ejemplo, que el sábado en Río Blanco fácilmente llegamos a los 20 grados. Entonces, es una cuestión que para mí por lo menos es muy motivadora porque yo creo que eso nos obliga como Estado evidentemente a anticiparnos a estos sucesos. Y que si bien es cierto, a mí no me interesa andar perjudicándole el negocio ni la actividad económica a nadie, porque también entiendo que la actividad económica es importante no solo para el desarrollo de aquellos que la generan directamente, sino que para el país en su conjunto, evidentemente tiene que haber una conciliación entre los intereses productivos, los intereses laborales, los intereses sociales y hoy día lo que tiene que ver con los intereses de la naturaleza. Ya no la naturaleza como un cuerpo vivo, no me gusta extremar mucho esas posiciones, sino que por lo que está quedando en conclusión respecto a eso.
Entonces, por eso para mí es un tema, disculpen, es muy apasionante porque creo que aquí estamos en una situación donde vamos a tener que tener definiciones que, siendo parte de una comisión que esencialmente tiene que ver con desastres, con bomberos, vamos a tener que involucrarnos en la relación que existe con la productividad y con ciertas áreas de la productividad. Por ejemplo, les quiero contar, por ejemplo, más adelante también les iba a contar que tuve una reunión muy interesante con la Junta de Bomberos. Les voy a contar que estamos planificando una reunión en conjunto, que el presidente de la Junta nos invitó y todas esas cosas que me está mirando raro el diputado Bobadilla, pero que le voy a decir que va en esa línea. Por eso, pero es que ahora les voy a contar. Pero es que es importante que escuchemos primero a nuestros invitados. Entonces, hablamos un poco respecto al tema de los incendios forestales. Insisto, porque hay una certeza. Yo hoy día, 22 de agosto, tengo la certeza que en febrero vamos a tener cientos de incendios forestales en el sur. Ya sea causado accidentalmente, intencionalmente, como cada cual lo quiera ver, pero vamos a tener incendios. Porque no hay humedad, porque el agua que se consumen efectivamente los eucaliptos es mucha, porque existe viento, porque existen todas las condiciones para que esto se profundice. Entonces, con bomberos, lo que yo le planteaba y le planificaba, ellos estaban hablando, por ejemplo, de la excelente relación que tienen con CONAF. Vamos a tener reuniones al respecto, incluso la idea es que más adelante pudiéramos conversar y convenir entre nosotros acá en la comisión el tema, por ejemplo, de que tengamos una reunión o una comisión en conjunto, por ejemplo, con Agricultura, para ver cómo vamos resolviendo los temas agrícolas y los temas también de la vinculación con CONAF. Pero incluso más, yo creo que aquí, en este caso, deberíamos también, por ejemplo, tener algunos tipos de reuniones con la Comisión de Gobierno Interior. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que son todas las políticas de planificación y ordenamiento territorial, lamentablemente también tienen que adecuarse a estas nuevas realidades. Hay lugares donde lisa y llanamente no se puede construir. Hay resguardos que aquellos que construyen o aquellos que plantan van a tener que también saber invertir, como lo que tiene que ser con los cortafuegos, con un montón de dinámicas que se tienen que incluir, creo yo, en lo que tiene que ver con una modificación, en lo que tiene que ver con nuestra Ley General de Urbanismo y Construcción o con su respectiva ordenanza. Hay que ver también, por ejemplo, respecto de lo que tiene que ver con las compensaciones, se me imagina, son cuestiones que tendremos que discutir con, por ejemplo, la actividad forestal en los respectivos territorios, o si bien no sean compensaciones que tienen que ver con las acciones de mitigación, ¿ya? Adecuando las mitigaciones respecto de cuestiones ambientales para frenar este tipo de accidentes como los que veíamos en las imágenes. En definitiva, pudiera alargarme mucho al respecto, pero aquí estamos en un problema que, creo yo, sobrepasa la dinámica de lo que tiene que ver con esencialmente la actividad y los desastres propiamente tal, sino que también cómo prevenimos como Estado y cómo vamos realizando ciertas políticas públicas, ya sea a partir del derecho comparado, etcétera, que sean capaces de adecuarse a esta nueva realidad que tenemos. Insisto, sin tratar de afectar la actividad económica de nadie, no me interesa eso, a mí me interesa que a la gente le vaya bien, pero sabiendo compensarlo también con los intereses de la sociedad toda. Eso por lo menos, yo por eso que agradezco esta intervención, esta exposición, porque provoca un análisis, provoca un debate necesario y provoca el hecho de que tengamos que ir definiendo ciertas características en términos legislativos. Diputado Bobadillo, y luego tiene la palabra. Le concedo la palabra, doctor. Sí, bueno, presidente, lo que quería mencionar que no se puede naturalizar lo que es no natural. O sea, de partida el 99% de los incendios son causados por el hombre. Entonces tienen que haber acciones de responsabilidad, o sea, cómo nosotros accionar, ya temas judicialmente, en temas de normativas territoriales, pero tiene que haber un accionar. Esto ya no se puede seguir naturalizando, como usted bien dice, en febrero van a ir más incendios cada año, o sea, no podemos naturalizarlo. Disculpe la expresión, pero eso. Muchas gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Diputado Bobadilla tiene la palabra. Presidente, la verdad, mi ánimo no es polemizar, pero
yo tengo algunas diferencias de apreciación ya respecto de la exposición que hemos escuchado. Pero voy a partir por lo que mencionabas al final. Lo peor que nos puede pasar es naturalizar este tipo de situaciones. Lo mismo que ocurre con la violencia en las calles y con el terrorismo en mi zona, la zona sur del país. O sea, que quemen una escuela, que quemen una iglesia, ya como que es algo normal, ¿ya? Yo creo que no es el camino. Yo creo que todo lo contrario, nos debe sorprender cada día y tomar medidas que nos permitan evitar que los terroristas sigan operando. Porque, como digo, yo no soy de los que quiere que se normalice, ¿ya?, una situación tan terrible como esta. Pero yendo al punto, presidente, por cierto que no voy a anticipar las conclusiones. Yo presido la comisión de investigadora sobre incendios forestales de este año. Y ya estamos trabajando en las conclusiones que las vamos a sancionar el próximo lunes. Y hay cuestiones que a mí me llaman la atención de lo que ustedes han mencionado. Bajarle el perfil a la intencionalidad creo que no es el camino. Y quiero hacer solo el siguiente comentario. Las cifras que da CONAF y que consta en las actas en la comisión que yo presido, dan cuenta de algo distinto a lo que han planteado ustedes. El porcentaje de intencionalidad es altísimo, altísimo. Como también mencionar lo siguiente: cuando se dicta estado de emergencia y salen los militares a la calle o al bosque, a los caminos, la cantidad de incendios cae bruscamente, bruscamente. ¿Qué da cuenta de esto? Una cuestión muy sencilla: que el que tenía intención de quemar no lo hace porque hay patrullaje, hay vigilancia. Pero hasta antes que se dictara el estado de emergencia, el porcentaje se dispara. Entonces, yo creo que lo que aquí debemos hacer es efectivamente atacar la intencionalidad, actuar proactivamente y no reactivamente. Porque si se hubiera dictado estado de emergencia mucho antes, tengan la certeza que la cantidad de fallecidos, de casas y de hectáreas quemadas habría sido lejos menor que la que tuvimos. Entonces, lo que aquí se necesita es tener una actitud proactiva y no reactiva. Como también lo siguiente, el tema de los cortafuegos, que yo comparto que ayudan, pero no son la solución. Escuchaba en la exposición, y que yo comparto eso, que en los centros poblados debe existir una interfaz ya mucho más significativa de la que existe hoy día. Pero también veíamos en el video que las pavesas se trasladan kilómetros. Entonces el cortafuego ayuda, pero no es la solución. Y quiero poner un ejemplo natural y evidente. El río Biobío, aproximadamente 2 kilómetros de ancho. 2 kilómetros. La comuna de Santa Juana, al frente la comuna de Hualqui. Bueno, el incendio que partió en Nacimiento, que llega a Santa Juana, después salta el río Biobío y llega a Hualqui. Entonces, yo digo, los cortafuegos ayudan, pero no son la solución. El tema, y a mí me preocupa mucho lo siguiente, que se dé, no lo escuché en ustedes, pero sí lo mencionaron, que el monocultivo sería el elemento detonante para que existan los incendios. Yo creo que no es el elemento detonante. Yo creo que
el elemento detonante es la acción humana. Sea pino o sea bosque nativo, si hay intención de quemar como ha ocurrido, los van a quemar igual. Entonces, aquí yo creo que debemos tener una legislación, presidente, y con esto termino, mucho más rigurosa respecto de sancionar la intencionalidad. Y lo otro que debemos tener, por cierto, es una actitud proactiva de parte de este gobierno y de los que vengan a futuro, actuar preventivamente. La temporada de incendio se ha alargado. Vamos de noviembre a mayo, y antes estábamos acostumbrados que fueran, ¿ya? De enero, marzo. Y después las brigadas, por ejemplo, las brigadas forestales, chao. Exactamente. Y a propósito, disculpe que me alargue, presidente, pero en esto desde el combate de incendios, no sé si escuché mal, y me gustaría que me lo aclararan, que el tema del combate de los incendios a través de naves y todas estas cosas con los retardantes no eran la solución. Me preocupa eso. Entonces, yo pregunto, ¿cuál es la solución? Y yo doy parte de la respuesta científica por su intermedio, presidente, a los expositores. La solución es que, insisto, tengamos una legislación mucho más sancionadora y rigurosa para castigar al que prende fuego. Entonces, me gustaría que... eso es lo que yo pienso, ¿ya? Y respecto de la utilización de aeronaves y todos los elementos que se utilizan, me gustaría que por favor lo aclarara, porque creo que entendí mal que no era la solución, cuando el incendio ya está declarado. Eso, presidente. ¿Cómo no? Bien, muchas gracias por su intervención, señor diputado Badilla. Efectivamente es de mi interés poder aclarar las posturas, ¿no? Bueno, nosotros estamos de acuerdo con usted en bastante de su presentación, su ponencia, ¿no? De hecho, nuestra red lo que propone, dentro de otras cosas, es que bosque nativo, humedales, en estado de catástrofe, ¿cierto?, puedan ser incluidos dentro del catálogo de infraestructura crítica, para que las Fuerzas Armadas puedan operar sobre esos territorios y protegerlos en caso de incendio, ¿cierto? Es una cuestión bastante sorprendente, puede parecer, pero cae de perogrullo cuando uno ve la efectividad que tienen los efectivos militares, entrenados y todo, ¿cierto?, para combatir los incendios. Entonces, compartimos ese punto. Sobre el monocultivo, nosotros no decimos que sea el único responsable, no, nosotros decimos que genera material altamente combustible. Entonces, que la lógica de apagar un incendio mientras yo le entrego combustible no es tan adecuada. Para responder a su pregunta, yo diría que para construir una casa, claro, necesitamos un martillo, ¿no? Una herramienta fuerte que nos permite clavar. Pero también necesitamos un serrucho, ¿cierto? Es decir, aquí hay múltiples herramientas que tienen que combinarse porque es un problema multidimensional. Por cierto que el combate de los incendios, una vez el incendio ya ha ocurrido mediante helicópteros, aviones, bomberos efectivos, es necesario y es vital, sin duda. Eso no hay ninguna otra forma de verlo. Pero adicionalmente requerimos otro sistema que permita que el incendio pueda ser mucho más controlable cuando este ocurra y que el mismo sistema, ¿cierto?, de la naturaleza, el bosque, el monocultivo, todo ello sea mucho más encerrado, digamos, y que conviva en una mejor relación no solo con los seres vivos, sino fundamentalmente con las comunidades. Entonces, aclarando esa postura sobre la intencionalidad, por cierto que bueno, hay rasgos intencionales y que son preocupantes. Nosotros no queremos quitarle el piso a eso. Aclaro si es que se malentendió. Pero decimos que además de esos elementos, hay otros que son de fondo y que seguramente cuando las herramientas se combinen, vamos a poder abordar esta situación de mejor forma. Muchas gracias. Diputado Rubén Oyarzo, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero agradecer la visita de los muchachos y la exposición que dieron. Yo concuerdo mucho con ustedes, o sea, yo creo que hay que revisar la industria y el monocultivo es un problema, o sea, aquí hay que decir las cosas como son, le gusta a quien le guste y a quien no le guste, bueno, no le gustará nomás. Pero el problema en los incendios que hemos tenido, por lo menos los últimos 7 años, son los monocultivos.
monocultivos que están al lado de las poblaciones o villas o casas habitacionales. Y eso no puede ser, y eso tenemos que reglamentarlo. Porque ha muerto gente, hay plantaciones que han secado nuestros campos, nuestra tierra, y creo que es un problema y hay que hacernos cargo de eso. Yo creo que la industria tiene que también hacerse cargo de ese tema. Y de verdad, a mi parecer, siendo ignorante en el tema, no soy ingeniero forestal, yo soy un ciudadano, hoy día diputado de la República, que cree que aquí todos tenemos que participar en evitar los incendios forestales, porque esta es una realidad. Tormenta a fuego va a haber, y efectivamente, como dice el diputado Bobadilla, desde octubre, noviembre hasta mayo tenemos olas de calor, y lo más seguro es que tengamos mega incendios. Y eso ya lo sabemos y todos estamos claros. Hay estudios que dicen cuáles son las cosas que hay que prevenir y lamentablemente no nos hemos hecho cargo tampoco, como Estado, como ciudadanos. El tema de que no hemos educado a las poblaciones aledañas a los cultivos forestales es un problema que tenemos que hacernos cargo como sociedad, porque es una realidad que vamos a vivir toda esta época, todos los años. Entonces aquí yo creo que de verdad tenemos que hacernos cargo como Estado. Las empresas forestales también tienen que hacerse cargo y también tienen que educar, tomar las medidas de prevención. Los cortafuegos, recordemos que, y usted diputado que está presidiendo la comisión de incendios, los cortafuegos no estaban hechos, ¿se acuerda? ¿Cuándo fue el mega incendio el último que tuvimos? Perdón, por su intermedio, presidente. Sí, por intermedio de usted, presidente, diputado Bobadilla. No estaban hechos y vino la Senapred a mostrarnos que faltaban avances importantes y que en el 2017 ya existían los estudios de que había que hacer los cortafuegos y todo, y no tomamos las precauciones. Entonces, yo agradezco a los muchachos, de verdad, creo que es importante que la sociedad civil tome estos temas, nos hagamos cargo, pero no solamente la sociedad civil, el Estado también tiene que estar presente. Y no sé, presidente, por su intermedio, si podemos oficiar a la Senapred, si podemos oficiar al Senapred sería Ministerio del Interior, sería también que está a cargo de estos temas, podría ser, para ver cuáles son las medidas, porque hoy día estamos viendo cómo los aluviones están afectando la séptima región, el Maule, Curicó, está la Escoba, y de nuevo no tomamos las medidas, sabíamos que esto iba a venir, sabíamos que ya había pasado en junio, pero seguimos repitiendo la misma historia, y con los incendios va a pasar lo mismo. Entonces, si podemos oficiar para que tomemos las medidas, yo creo que estamos a tiempo para los incendios, falta un par de meses, no nos veamos siempre siendo reactivos, seamos de una vez por todas proactivos, y por eso me gustaría, si la comisión está de acuerdo, si podemos oficiar cuáles son las medidas preventivas, y no sé si están trabajando con comunidades, con redes como la de los muchachos que están aquí presentando, porque de verdad creo que este es un trabajo en conjunto. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ollanta. ¿La palabra? ¿Está prendido? Sí, está prendido. ¿Había pedido la palabra, diputado Bobadilla? No. Miren, Javiera Silvana, Javiera Rodríguez primero, luego Silvana Ceballos y luego estaríamos cerrando el debate. ¿Les parece? Tiene la palabra. Hola, buenas tardes a todas y todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Aló? Sí, se escucha bien. Ya hay tormenta acá en el sur. Soy de Penco, me presento, soy socióloga de la Universidad de Conce, trabajo también en la red Superación a Modelo Forestal y en diversas investigaciones. Bueno, estoy aquí también acompañando a mi compañero Daniel, a Silvana y otras compañeras que están desde organizaciones de varios territorios que hemos tenido que sufrir los incendios del 2017, el 2023, con nuestras familias, con nuestras
amistades que perdieron todo, con hogares que fueron totalmente destruidos. Y bueno, también quiero hablar con respecto a lo que se ha mencionado con las soluciones, con respecto a las soluciones. O sea, nosotros aquí hemos hecho investigaciones y nos hemos dado cuenta que dentro de las soluciones el tema más importante es la planificación territorial cuando hablamos de monocultivo. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos cortafuegos que son de 4 metros a lo más, y eso no nos sirve para detener un incendio ni tampoco para prevenirlo. Es casi ridículo darnos cuenta de que a pesar de estar exigiéndole a la forestal de que hagan estos cortafuegos, no los hagan, y los que hacen son de 2 metros, 3 metros, que también es como una burla. Lo que nosotros estamos también planteando es ver no solo zonas donde nosotros podamos protegernos de los incendios, sino también áreas que podemos tener regular con respecto a que no se siga propagando los incendios. O sea, este es un tema ecológico y que también viene de la mano con el tema de la crisis ambiental. Como dicen ustedes, son olas de calor que van a empezar a aumentar, que los cables se empiezan a derretir, que la basura también se empieza a derretir, que empiezan a provocarse incendios también por la basura y microbasurales que existen, porque le diré que en los terrenos forestales mucha gente alrededor de la ciudad va a botar basura y eso también provoca incendios. Entonces, bueno, es toda una consecuencia de varias cosas y de varios factores que suceden que nosotros vemos igual que es necesario que abordar. O sea, el que no haya una planificación con respecto a una regulación un poco más amplia en temas de los cortafuegos, al tema de que se haga con mayor anticipación el tema de limpiar los lugares alrededor de la ciudad o de poblados, que se hace justo en el verano donde quedan los pastizales y después obviamente se hace quemar todo, es nefasto. O sea, tenemos que pensar con mucho más tiempo, mucha antelación, el tema de cómo vamos a regular esto. Y lo otro que iba a decir, que era importante, que también creo que es el tema de los estudios de impacto ambiental. O sea, nosotros en estos momentos, la 8ª región está con escasez hídrica y es así también hasta la 5ª región y mucho más allá. O sea, y esto es una relación directa también del monocultivo. O sea, la mala planificación y el mal manejo de los planes de manejo forestal han hecho de que han terminado con cuencas, con vertientes, con redes hídricas que antes existían y que ya no están. Y que la misma gente se da cuenta de cómo el pino y el eucalipto va secando y va deteriorando estos suelos. O sea, a mí no me parece tan lejano ver el tema de los aluviones por el tema de las cosechas de las forestales. O sea, aquí mismo tenemos los cerros de Penco, tenemos cosecha forestal donde empieza a llover y empieza a caer los cerros. ¿Y por qué? Porque han deteriorado los suelos. Y esto no es de 5 años ni 10, son 30, son 40 años que ha sido así y que han ido deteriorando los suelos, y ahora tenemos lo mismo que sucede también con los ríos que van haciendo la extracción de árido, van soltando sedimentos, van estancando el agua, y cuando llueve intensamente va a correr todo lo que esté. O sea, las forestales cuando cosechan destruyen la cobertura vegetal, y esa cobertura vegetal es la que retiene los aluviones, y eso va deteriorando y es lo que también provoca no solo el incendio, sino también aluviones y taludes. Eso quería decir. Entonces, creo que parte de lo que estamos viendo en soluciones es pensar en nuevas áreas para las ciudades y para la ruralidad, para la protección no solo de los incendios, sino también de los aluviones. Eso quería decir. Muchas gracias, señora Javiera. Tiene la palabra la señora o señorita Silvana Ceballos. Muchas gracias. Primero que todo, señalar que sabemos que ante los incendios forestales, bueno, son multicausales, ¿no es cierto? Existe una causa inmediata y existen factores de riesgo. En relación a la causa inmediata, que es la acción humana, todos los esfuerzos que se hagan por vigilar y sancionar cuando son intencionales, por supuesto que son necesarios, pero también todos los esfuerzos que se hagan por controlar los factores de riesgo. En ese sentido, en este caso, nosotros estamos hablando de un factor que contribuye a la magnitud de los incendios forestales, ¿ya? Y en relación al factor antrópico, al hecho de que sean las personas las que causan los incendios, que sí está demostrado,
El porcentaje no es a partir de un estudio propio, sino que es a partir del estudio que publicó CONAF y que de hecho está disponible en su página web. Entonces nosotros no estamos creando datos. Ya lamentablemente las declaraciones públicas al parecer no se condicen con los estudios que ellos mismos elaboraron. Por si lo pueden buscar, está en el reporte de incendios forestales con causa investigada y está en su página web. Entonces no sé por qué las declaraciones públicas no tienen relación con los resultados de su estudio. Eso por mi parte. Muchas gracias, señora Silvana. Bueno, estamos dando término a esta... Diputado Bobadilla, tiene la palabra. Presidente, presidente, solo por su intermedio, por supuesto, saludar a don Fernando Recio, abogado de la Junta Nacional de Bomberos, que siempre está presente en esta comisión, y creo que siempre es importante destacar la presencia de bomberos a través de don Fernando en esta comisión. Nada más, presidente. En ningún caso yo estaría obviando a don Fernando. De hecho, quiero que después de este punto conversemos algunas cuestiones que precisamente estuvimos debatiendo con él y que tienen que ver también con nuestro tema de bomberos. Así que bueno, para que no quede la sensación que no se le ha considerado. Sobre el punto, sobre la exposición. Diputado, tiene la palabra. Sí, no me quedó claro porque... Algo pasa. Hubo distintas opiniones respecto de los cortafuegos. ¿Cuál es la dimensión que cree más apropiada para establecer cortafuegos cada vez que hay alguna plantación o algún cultivo que eventualmente pudiese ser combustible fácil en la época estival, como para tener un control más efectivo? No sé si tienen alguna estimación respecto a ese tema. Sí, gracias por su pregunta. Efectivamente hay distintas estimaciones que dependen bastante del tipo de cobertura, de las características del suelo, ¿cierto? Pero sobre estas cuestiones hay que actuar de manera precautoria por el tipo de riesgo al que se somete, ¿no? Uno no puede equivocarse y tirar una cifra muy baja. Entonces, para nosotros la cantidad que es suficiente son 1000 metros. 1 kilómetro. ¿De cortafuego? Sí. De la interfaz urbano-rural. O sea, una persona, un pequeño agricultor que tiene 20 hectáreas no podría plantar nada. No. Sí. 20 hectáreas, dijo usted. Sí. Tendría, digamos que estamos hablando aquí de la interfaz urbano-rural, es decir, y de la grande plantación. Sí, por eso. De hecho, cuando hablamos y mostramos los gráficos, claro, están esos casos pequeñitos que probablemente pueden tener una legislación diferenciada, particular, se les puede mirar con más observación, pero el problema en general radica en plantaciones que son mayores a 50 o 500 hectáreas. Entonces ya es otra la magnitud del problema. Y ese es el problema particularmente, las grandes plantaciones forestales. Entonces, claro, entendemos que sobre el agricultor se necesita probablemente otro tipo de medidas, pero lo que estamos viendo en las imágenes en las ciudades son que la interfaz urbano-rural es ciudad versus gran plantación de monocultivo. Porque, por lo menos en mi zona, la mayoría de los agricultores no son más allá de 100 hectáreas, 50 hectáreas, y con 1000 metros le comen el terreno entero. Lo mencionó hace muy poquito Javiera Rodríguez, que es muy importante el estudio de impacto de suelo. Y eso obviamente también se podría considerar desde cómo la magnitud se podría ejecutar el cortafuego. Y hay distintas formas de cortafuego, no solamente el pelar. Porque uno dice, ya pelamos 1000 metros, no es solamente pelar, hay corredores secos, hay corredores biológicos, entonces hay otras formas de cortafuego, no solamente ese. Y eso va a depender también obviamente del estudio.
y obviamente también de las normativas territoriales. Y eso va también obviamente englobando del cómo podríamos más o menos mejorar también lo que usted bien dice. Si es muy pequeño, por ejemplo, el radio, si es que solamente plantan, por ejemplo, eucalipto, o no sé, solamente 50 metros, eso también, claro, significa que hay que dar un buen estudio como para poder decir más o menos cuántos metros, si es que hay también una extensión urbana también cercana, si es que también hay una empresa, no sé, que tenga, no sé, que produzca plástico, también está dentro del estudio. Entonces, es una evaluación. Tiene la palabra el diputado Boadilla. Ya, perdón. Que se Es la que quiere para- hacer el diputado Boadilla. No, cuando se habla de cobertura biológica, ¿a qué se refiere? Porque en realidad ese tema técnico no lo... ¿A qué se refiere eso como cortafuego? No sé. Porque, Cobertura vegetal. o cobertura... ¿Pero qué tipo de cobertura vegetal? Bosque nativo, riberas. Pero es que eso no es cortafuego. Bosque nativo, ribera, humedales. Es que está demostrado que es altamente efectivo. Por ejemplo, Purén se quemó porque eran mieses, pastizales. Ese otro caso. No, hablamos aquí de... Poco acostumbrado. Ese otro caso, ¿no? No son pastizales, no son matorrales, son bosque nativo, humedales, riberas de Es que río. no hay agua. Tendrías que inventar un humedal y traer agua de... Se puede hacer. Se hace, de hecho. No, es que yo tengo... yo creo que es poco conocimiento Si vamos, de la es que lo que realidad. pasa es que... Disculpe, diputado. Es que me interesa llegar a una conclusión, porque vamos Es que a no proponer- creo que lleguemos a una conclusión a partir de hechos particulares. Pues, diputado. Las legislaciones son de carácter general. Correcto, pero es que allá todas las comunas son particulares, po. Allá tú tenés... Bueno, yo, mira, diputado Bobadilla, y luego voy a intervenir yo porque el hecho de ser presidente No, también no hay riego, no me inhabilita para participar del debate. No son zonas de riego, entonces tampoco podría tener una cobertura verde en época de enero, por ejemplo. Diputado Bobadilla. ¿Sabe, presidente? Yo creo que la solución no la tienen ustedes, no la tengo yo, en fin. Pero yo quiero hacer lo siguiente, solo una reflexión, presidente. Entre más personas u organizaciones, aunque tengamos algunas diferencias de apreciación, ¿ya? Se involucren en este tema para generar conciencia, bienvenido. Yo valoro la exposición de ustedes y la organización que tienen, porque sin duda que están contribuyendo a que los efectos que han tenido estos incendios del pasado, ojalá no se vuelvan a repetir nunca más. Y si tenemos más gente involucrada en esto, generando estas acciones para crear conciencia, sin duda de que vamos a estar contribuyendo a disminuir la cantidad y los efectos que tienen estos incendios. Así que yo, independiente, como digo, de las diferencias que podamos tener, yo valoro ya la intención que ustedes tienen de trabajar en esto para que no se vuelvan a repetir estos desastres que hemos vivido muy de cerca, particularmente en la Araucanía y en la región del Biobío. Así que yo valoro ya que ustedes estén en esto, aun cuando podremos tener diferencias que son legítimas. ¿Ya? Eso, presidente. Darme por mi condición de presidente eximido y exento y marginado, y no tengo la palabra yo así como yo se la respeté a usted, diputado. Miren, yo hace mucho tiempo, hace bastantes años que ya dejé de creer que yo tenía toda la verdad. Eso, cuando era joven uno siempre cree que tiene toda la verdad. Hay algunos que pasa el tiempo y siguen creyendo que tienen toda la verdad. Yo soy un buscador de la verdad nueva. Yo sé que suena medio filosófico, pero para mí hay cuestiones que dejan de manifiesto hechos concretos. Es cierto, diputado Bobadilla, que el 99%, incluso se señaló acá, de los incendios son causados por la actividad del hombre. Pero también ese 100% no es causado por terroristas. Algunos, por ejemplo, han sido productos de chispazos de fuentes energéticas. De hecho, los más grandes que se produjeron por allá por el año 2017 fueron precisamente a partir de chispas de electricidad que encontraron combustible. Y cerrarse a la posibilidad de que efectivamente esta acción humana encontró un material y una materia prima que le permitió avanzar de una manera desmesurada,
es cerrarse a la posibilidad de ver algo que es manifiestamente cierto. Así como, por ejemplo, yo que soy de una zona de campo, también me he dado cuenta que cuando uno pone pinos, seca el entorno. Eso, y ustedes también son de campo. Entonces, eso, incluso yo en mi condición de alcalde recuerdo que teníamos que forestar en algunas oportunidades y tuvimos que hacer todo un trabajo porque, claro, lo que queríamos era rápidamente otorgar sombra en ciertos espacios deportivos, pero nos encontramos que lo peor que podíamos hacer era precisamente poner, porque perdíamos el pasto de los estadios. Entonces, claro, hay que saber combinar las cosas. Por eso yo les decía recién, no se trata de lisa y llanamente decir es que no vamos a tener más industria forestal. ¿Por qué? Porque la industria forestal es, desde mi punto de vista, es muy personal, es un mal necesario en un país que tiene que vivir de la economía. Es como la minería. A mí no me gustaría que hubiera minería, pero este país es un país minero y que tiene que realizar actividades mineras. El tema es cómo vamos generando normativas regulatorias que nos permitan, por ejemplo, hacer que existiendo actividad forestal, esta no contravenga los otros intereses que yo señalaba anteriormente. Entonces, claro, es cierto, por ejemplo, que hay pequeñas parcelas, pequeños terrenos de territorio donde hay personas que tienen pinos, pero si se trata de generar normativas, yo creo, obviamente que tenemos que generar normativas, porque tenemos un hecho concreto, diputadas y diputados. El hecho concreto, insisto, es que estamos frente a una situación que hace 30 años atrás no teníamos. A mí me pasa, diputadas y diputados, por ejemplo, que yo soy de la zona de la Concagua. Cuando yo era niño, el agua brotaba desde la tierra. En Panquehue, en Hijuela, en Quillota, en Catemu, estaba lleno de manantiales. Y bueno, cuando se desarrolló, por ejemplo, el tema de los cultivos de palta, nadie estuvo en contra porque había mucha agua. Hoy día ya no llueve como antes. Y hoy día todos esos terrenos están secos. Entonces, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo si tenemos una realidad que lamentablemente la naturaleza nos está diciendo que es distinta? Disculpen que me haya alargado, pero yo creo, honestamente, que esta manera de apreciar y de hablar las cosas, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, diputadas y diputados, se lo digo con el mayor de los respetos porque tenemos posiciones distintas. Hoy día en la mañana yo veía qué triste espectáculo da el Parlamento cuando habla de cosas así, no hablando de los temas profundamente serios que se nos vienen hacia adelante, donde muchas veces existe controversia, de los cuales cada cual tiene su respectivo bando, pero que son de hace muchos años atrás, sin darnos cuenta que en ciernes tenemos un conflicto de dimensiones extraordinariamente graves. Entonces, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo? Yo creo y agradezco la intervención, no estando, por supuesto, de acuerdo con todo lo que ustedes han manifestado, ¿ya? Pero creo que es una intervención necesaria porque remueve una inquietud que debe plasmarse en este Congreso para que veamos qué es lo que está pasando y construyamos leyes con sus respectivas excepciones, con su propia dinámica, como se construyen las leyes, donde se van escuchando. También vamos a escuchar al sector forestal, también vamos a escuchar los distintos sectores, pero tenemos que hacer leyes que nos permitan regular las nuevas situaciones que nos propone este cambio climático, insisto, que estamos viviendo. Yo personalmente voy a tomar contacto después con ustedes porque me gustaría, incluso tal como lo señalaba, y también lo vamos a abordar con bomberos, porque también estuvimos hablando de los incendios forestales con bomberos, pero yo creo que ha llegado el momento que esta comisión también aborde cuestiones que son mucho más profundas, que tienen que ver con el ordenamiento territorial, con el tema de las actividades económicas, con el tema de las actividades agrícolas, porque son los desastres que vienen hacia el futuro y tenemos que, por lo tanto, desde esta comisión que aborda los temas del desastre, ser capaces, desde las normas y desde la ley, de tratar de anticiparse. Así que le agradezco profundamente esta intervención que ustedes han venido a realizar. Muchas gracias. Hasta aquí llego yo para no monopolizar más y le dejo la palabra a usted. Sí,
Bueno, muchas gracias por permitirnos estar aquí, por presentar nuestra idea. Efectivamente, para nosotros esto es una cuestión en construcción, no esperamos tener todas las respuestas. Nos interesa escucharles también para ampliar las visiones y porque entendemos que este diálogo se necesita construir con todos y todas los y las actores, ¿cierto? Por cierto, bomberos, por cierto, carabineros, etcétera, etcétera. La lista es bastante larga. No queremos tampoco parecer el sector que se opone a la economía, ¿no? Nosotros estamos a favor de la economía, de hecho, queremos economía. La economía quiere decir en su raíz etimológica, ¿cierto?, la administración del hogar, en ese sentido del griego. Y nosotros creemos que efectivamente se pueden hacer las cosas mejor. En mi condición de profesional como geofísico, yo he estado en predios forestales de Arauco particularmente y he visto cómo el agua se pierde porque se riega en demasía y el árbol se agota, digamos, se ahoga. Entonces se pierde agua y finalmente eso tampoco es productividad, ¿no? Entonces hay un cerco bastante grande de cosas por hacer. Pero lo que a nosotros nos preocupa es que el día de mañana no va a haber suelo para hacer economía, porque la industria del monocultivo finalmente evita lo realmente sostenible. A nosotros nos interesa el futuro de Chile, nos interesa que exista economía para las generaciones futuras y que el día de mañana también pueda desarrollarse agroforestería, por cierto, pero las condiciones deben cambiar porque el planeta ha cambiado. Y eso es tarea de todos juntos construirla. Así que nuevamente muchas gracias y esperamos vernos pronto. Haremos llegar el correo con el informe, con las propuestas. Esperamos poder conversar nuevamente en cualquier instancia en las cuales ustedes estimen correspondiente. Y eso por mi parte. Muchas gracias.